Eh, ¿Quién en sus múltiples viajes ha estado recientemente en Egipto? Sí, te creo. ¿Alguien que haya conocido Egipto? Usted sí. Ok. Pues nosotros también, ¿qué creen? Todos los que estamos aquí estuvimos alguna vez en Egipto y de ahí salimos, de esa tierra venimos. ¿Por qué decimos que conocemos Egipto? Bueno, de hecho nosotros salimos de allá, de Egipto. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros éramos esclavos en la tierra de Egipto. Nosotros cuando vivimos en Egipto teníamos un señor diferente. Nuestro señor era el diablo, Satanás. Y dice que nosotros hacíamos la voluntad de ese señor que teníamos. Y bueno, hacíamos muchísimas cosas. Éramos esclavos de Satanás y además de eso estábamos separados de Dios, separados de la voluntad de Dios, separados de la ciudadanía de Israel. Entonces era algo tremendo. No sé cuántos años hayan pasado en la vida de cada uno de nosotros, pero bueno, aquí hay gente que a lo mejor se convirtió en 1980, en el 90, en el 95, en el 98, en el 2005. A lo mejor se convirtió este mismo año y se bautizó apenas en marzo. No sabemos, pero como quiera que sea, nosotros debemos de recordar esas cosas no para gozarnos, como lo hacía el pueblo de Israel. Dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le empezó a reclamar a Dios, decía, para esto nos trajiste. Dice la Biblia que lo que está escrito en la Biblia son sombras y figuras para con nosotros, ya lo hemos explicado muchas veces. Son cosas, son figuras, y una sombra o una figura para nuestra vida sería el tiempo que el pueblo de Israel anduvo en el desierto. El pueblo de Israel anduvo en el desierto, en el desierto durante 40 años. Anduvo 40 años en el desierto vagando porque desobedecieron a Dios. En el caso de nosotros no hemos desobedecido a Dios, pero pareciera para algunos de nosotros que como que andamos en el desierto. ¿Cómo se imaginan el andar en el desierto? Mucho calor, ¿qué más? Hambre no. En el caso de nosotros, ahí está la diferencia, que el pueblo de Israel nunca padeció hambre, padeció antojos, que es diferente. Padeció antojos, nunca padeció hambre. ¿Qué más? En la noche, ¿qué tal? Y en el día, un calor tremendo. ¿No habrá agua para bañarse todos los días? Dice que anduvieron durante 40 años en el desierto y que el calzado del pueblo nunca se gastó, ni las ropas del pueblo nunca se gastaron. Pero a veces parece que nuestras vidas son como andar en el desierto, con tantos problemas que tenemos, que empezamos como que a reclamar lo que había en la ciudad en el pueblo de Egipto. ¿Cuál es la diferencia entre el desierto y el país de Egipto? ¿Cuál sería la gran diferencia? La gran diferencia es el río Nilo, ¿o no? El río Nilo es un caudal de agua tremendo que cuando llueve y se desborda el río Nilo, lleva el limo que ha arrastrado de montañas y de montañas y lo desparrama en las tierras que están en los márgenes del río. Y entonces este limo es un fertilizante natural y por eso el delta del Nilo, es decir, en donde desemboca el Nilo en el mar Mediterráneo, es una región tan fértil. ¿Y cuál sería la diferencia entre el pueblo de Egipto, la nación de Egipto y el desierto? Como dije, el Nilo. ¿Por qué? Por la diferencia de agua. Esa es la gran diferencia, que en el desierto no se puede sembrar por falta de agua y en el Nil, en el país de Egipto, abunda el agua y abunda la buena tierra generada por este limo. Pero bueno, éramos entonces, cuando estábamos en Egipto, éramos esclavos del pecado, estábamos apartados de Dios y hacía lo que mejor nos parecía en cuanto a la toma de decisiones. Es decir, cuando estábamos en Egipto, nos casábamos con quien mejor nos parecía, ¿o no? Hablábamos con quien mejor nos parecía, ¿o no? Entrábamos al periférico y que nos gritaban,
Les contestábamos, nadie sabe. Nadie sabe. Siempre cedimos el paso. No, ¿verdad? Les contestábamos como mejor nos parecía. En fin, fue toda una serie de experiencias que tuvimos. Esto trajo como consecuencia en nuestras vidas dos pasajes que quiero leer, que se encuentra el primero en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, de los versos 28 al 31, se los voy a leer. Dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Perdón, ¿me pueden quitar esa voz como de cielo, como el eco, porfa? Cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Así éramos o no éramos así? Ya no se acuerda nadie. Así éramos. Esa es la verdad. Así éramos. El que me la hacía, me la pagaba. Me la pasaba en la noche pensando cómo la iba a hacer, pero me la iba a pagar, ¿no? El otro pasaje es algo semejante. Está en el libro de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, de los versos 19 al 21, en la primera mitad del 21. Dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que éramos nosotros. Cualquiera de estas cosas o todas estas cosas, nosotros éramos fieles practicantes de esas cosas cuando estábamos nosotros en la tierra de Egipto. Cuando estábamos separados de la voluntad de Dios, del deseo de Dios, nuestro Señor era el diablo y estábamos destinados a perdición. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, sucedió que un día el Señor Jesús nos sacó de Egipto y nos dio a conocer su voluntad. Es decir, desde que Dios diseñó el tiempo o diseñó el tiempo de nosotros, Él se propuso lo siguiente. Él dijo, el hombre va a pecar y yo soy tan misericordioso, yo no quiero que el hombre peque, pero como el hombre va a pecar, yo quiero proveerle al hombre un medio por medio del cual puedan restablecer su relación conmigo. Y yo determino, dijo Dios, que solamente haya una manera en la que cada quien pueda redimir sus pecados. Y para la remisión de pecados es necesaria la muerte. Pero para que yo pudiera redimir mis pecados, es decir, que mis pecados fueran perdonados, tenía yo que morir. Luego, ¿cómo iba a restablecer la relación con Dios si yo ya iba a estar muerto? ¿Me explico? ¿Sí me explico? Ok. Entonces el Señor diseñó un plan y dijo, yo necesito de alguien que esté dispuesto a obedecerme. Y como dice la carta a los Hebreos, dice, porque convenía a aquel que diseñó todo este plan, llevar a alguien que fuera obediente en todo, para perfeccionarlo por medio de la obediencia. Es decir, proveyó a su propio hijo para que este hijo muriera en lugar de todos aquellos que quisiéramos que Dios nos redimiera de nuestros pecados. Él proveyó la sangre de uno que no tenía ni mancha ni arruga y que por tanto iba a ser aceptada esa sangre para que muriera en lugar mío y yo de esa manera pudiera tener acceso al Padre. ¿Quedó claro el trabalenguas? Ok.
Entonces, nosotros un día aceptamos al Señor, aceptamos que Jesús había muerto en mi lugar para que Él llevara toda la carga de mis pecados. ¿Cuándo sucedió eso en la vida de cada uno de nosotros? A ver, Toño, en tu caso, ¿en qué año sucedió? En el 92, Marta, 91 más o menos. Hermana, tú, su hija, en el 92, puro del 92, en el 90, Olivo, en el 94, o sea, hace muchos años que sucedió esto en la mayoría de nosotros. Hace tantos años que ya hasta se nos olvidaron algunas cosas como cuáles, como que hemos sido perdonados y como que ya no deberíamos de haber regresado a vivir como vivíamos antes en Egipto. Pero también han cambiado las circunstancias de nuestra vida, ¿o no? Porque hemos estado en muchas tribulaciones, llamémosle en muchos problemas, ¿o no? Que nos quedamos sin trabajo, que tuvimos un pleito con el esposo, con la esposa, que los hijos están rebeldes, que como diría, que cuando uno ve como hombre, pues, ¿qué le podemos hacer? Si vemos una muchacha guapa, ¿qué podemos hacer? Ni modo de evitarla, ¿no? Como diría Pedro Infante, válgame Dios, ¿no? Y de esas cosas, como han pasado hace mucho tiempo, empezamos a justificarnos. Por ejemplo, yo no sé, pero dicen por ahí que las mujeres, por ejemplo, no deben de poner su bolsa en el suelo, porque es de mala suerte. El dinero se va, es como despreciarlo, por eso siempre deben de ponerlo en las sillas. No lo vayan a poner en el suelo, porque eso es así como despreciar el dinero. Para que el dinero les rinda en el mercado, por ejemplo, hay gente que como le hacíamos en Egipto, ponían unos frijolitos rojos en el monedero para que el dinero no se salara, para que el dinero fuera abundante y alcanzara para todo lo que tenemos. Han pasado tantos años desde el día en el que nos convertimos, que parece que cuando nos encontramos en una necesidad, regresamos a esas cosas. Si yo estoy viendo el noticiero en la mañana, ¿cómo se llama este chavo que pasa en la mañana en Canal 2? A Loret de Mola. Yo creo que no iban a saber porque estaban orando a esa hora, pero veo que oran más temprano. Cuando estamos viendo a Loret de Mola y empiezan a sacar con lo del horóscopo, pues ya le empezamos a poner atención porque han sido acertadas las últimas veces que lo he escuchado. Porque hacíamos eso en Egipto, pero ya pasó hace tantos años que cuando yo salí de Egipto lo dejé de hacer, pero han pasado tantos años que me he vuelto a ver en la necesidad. Por ejemplo, como me quedé sin trabajo, como el trabajo está muy escaso y ya no tengo la edad que yo tenía antes como para ir a pedir trabajo, yo en verdad que le pido encarecidamente a Dios que me ayude con este billete de la lotería, para que si me saco nomás un cachito, creo que pagan por cada peso 10,000 pesos. Entonces, si me echa la mano, por favor, Dios, échanos la mano, vamos a jugar a la lotería, a pronósticos deportivos, al melate, al progol, al tantos juegos que hay, que el bingo es el que yo juego, dice la güera. Hay tantos juegos que, por ejemplo, me ha tocado ver programas en Canal 13 sobre todo, en el que tiene unas bolitas y que las chupa y dice, y el número ganador de ahorita, y son como 4 juegos los que en ese momento se deciden y son juegos diarios. Y lo que yo quiero decir es que quién de entre nosotros, que un día el Señor nos sacó de Egipto, hemos vuelto a hacer esas cosas. Hemos regresado de donde el Señor nos sacó. ¿Qué es lo que ha pasado en medio de nosotros en nuestro corazón como para que regresemos a hacer esas cosas? ¿Les parece que Dios estaría de acuerdo que sí nos va a echar la mano para sacarnos un melate, un pronósticos deportivos, la lotería el 16 de septiembre, la lotería en Navidad? ¿O qué acaso en medio de nosotros, y aquí espero que nadie se espante, lo que procuramos hacer en este lugar
es hablar la palabra de Dios. Dice la Biblia, hablando de la palabra de Dios, hablando de ella misma, dice lo siguiente, dice, porque la palabra de Dios, en primer lugar dice, es locura a los que se pierden. Fíjate lo que dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera los Corintios 1:13. Y dice otra cosa de la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios es como una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que tú podrás pensar una cosa con respecto de ti mismo o tener un punto de vista muy personal con respecto de algo que tú has creído. Lo más frecuente con lo que yo al menos me he encontrado es que eso fue lo que me enseñaron mis padres. Es la religión que me enseñaron mis padres. Pero la palabra de Dios es tan penetrante, dice que es aguda como una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta discernir las intenciones del corazón. No solamente te parte a ti en dos, no solamente parte tus huesos de tal manera que expone el tuétano, sino que es más profunda aún que eso y hace que disciernas o te permite discernir cuáles son las verdaderas intenciones de tu corazón. Y entonces hablamos de la manera en la que hablamos porque lo que procuramos hablar por encima de todas las cosas es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios no encontramos en ningún lugar en donde diga la palabra de Dios que hay que festejar ciertas cosas religiosas, ciertos asuntos religiosos. Por ejemplo, en la Biblia nunca se menciona, no hay una referencia exacta para poder determinar con precisión la fecha del nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que se celebra en Navidad? Lo que en realidad se celebra en Navidad es el equinoccio de invierno. Es una tradición antiquísima que viene desde antes de los romanos y en los celtas y muchas religiones. No estamos agrediendo a nadie, lo único que estamos tratando de decir es tratar de discernir cuáles son las razones por las que nosotros festejamos la Navidad. Porque muchos de nosotros cuando nos convertimos, cuando nos sacó el Señor de Egipto, dejamos de celebrar la Navidad. Pero ahora que ya soy abuelo, que mi hijo tiene 2 años, entonces me pongo a pensar y digo, ¿qué infancia tan terrible va a pasar mi hijo al saber que no hay santos reyes ni Santa Claus? ¿Ustedes se imaginan el trauma de mi hijo cuando vaya al kinder y todos sus amiguitos el 7 de enero estén con sus juguetes que le trajeron los reyes y mi pobre chiquito no tenga ni un juego nuevo? Yo por eso sí le traen los reyes a mi casa y ya puse el árbol y ya puse las luces como lo hacía antes. Estoy regresando a la tradición. Es más, en medio de nosotros, quizá, ojalá que no, ojalá de verdad que no, pero quizá hay gente que nunca se atrevió a no poner el árbol. ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a poner? Que no han dejado que el Señor haga la obra en cada uno de nosotros, la obra de perfeccionarnos, de llevarnos a la perfección a cada uno de nosotros. Y como esas cosas, tenemos muchas. Por ejemplo, pleitos con el marido. Yo creí que cuando me iba a convertir, en primer lugar, iba a dejar de tener problemas económicos, que no iba a padecer ya más, que iba a tener en abundancia, y ya ven el problema en el que estoy metido debiendo las tarjetas de crédito, y me están llame y llame y llame y llame. Y yo pregunto, ¿es acaso eso lo que dice la Biblia? Que el día que te conviertas puedes gastar lo que no tengas, que no te preocupes, que el Señor te va a dar el dinero, que vas a poder gastar en tus gustos aunque sean vanos. Pero de dar diezmo, eso sí no hablemos, ¿no? Porque el Señor prometió una tierra de abundancia, no de abundancia, sí diezmo. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? El día que nos convertimos cambió nuestra vida a una perspectiva muy grande, pero quizá nunca dejamos lo que Dios quería que dejáramos o lo dejamos y al paso del tiempo, hace tanto tiempo, que hemos ido regresando paulatinamente a esas cosas. Eso es algo que cada uno de nosotros debe de analizar. Por ejemplo,
Si sabes que tu marido como que no, en primer lugar no es convertido, y en segunda como que te las estás oliendo y te dijeron que hay una señora que te hace amarres y que hace estas cosas, cosas de las cuales habíamos salido y que ahora estamos regresando para que mi marido no se vaya a ir de la casa, porque ¿saben cuál es el problema de que se vaya el marido de la casa? Los niños. Yo como quiera, yo como quiera, pero los niños, ¿cómo le vamos a hacer? El chavo está en la secundaria, en la primaria y el otro en el kinder, y yo tener que trabajar, yo mejor voy a hacerle la lucha. Pues no vaya a ser que a lo mejor si funciona, que me hagan un amarre total. Si funciona, mira, gloria a Dios. Y estamos metiendo cosas que a Dios no le agradan. Y eso te dice en dónde está puesto tu corazón al paso del tiempo. Bueno, hay cosas como esta, ¿no? Ni modo de decirle a mi amigo, al compadre que ya he tenido desde hace tantos años, que no puedo ser padrino de bautizo de su hijo. ¿Ustedes creen que estaría correcto de mi cuate desde la casa, bueno, jugábamos en la misma calle, en la misma banqueta, los cochecitos, y me invita a que yo sea su compadre, el padrino de bautizo de su hijo? ¿Ustedes creen que estaría correcto que yo le dijera que no? ¿Verdad que no? O que mi hermana que se va a casar, como ve que soy buena onda y que vengo a la iglesia, me pidió que sea padrino de velación en su iglesia. Ni modo de decirle que no, hermano. Si cuando yo me casé fueron de las que más me apoyaron y hasta me dieron dinero, ni modo de decirle que no. Y estamos regresando a Egipto, de donde se supone que habíamos salido, de donde habíamos tomado la decisión. Y circunstancias hay muchísimas de las cuales nosotros pudiéramos hablar, muchísimas. Mira, quiero que pongamos atención a lo que dice el profeta Isaías. Voy a leerlo del capítulo 30, voy a leer del verso 1 al 17. Dice así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente.
y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces. Cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. 1 millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el pueblo entró en necesidad, en algún tipo de necesidad, con el marido, se quedó sin trabajo, no tenían dinero, les estaban haciendo caras de fuchi en el trabajo, los tenían como apestados, y estos, en lugar de quedarse quietos y confiar en Dios y esperar la respuesta de Dios, ¿qué hicieron? Bajaron a Egipto a tomar consejo de Faraón y del pueblo de Egipto. Es decir, de donde habían salido, ellos regresaron a tomar consejo, cuando Dios lo que les dijo es: esténse quietos. O sea, que si no tengo trabajo, ¿no debo de salir a buscarlo? Pregunto. No, sí debo de salir a buscar trabajo. Lo que está diciendo es: no le des dinero a nadie para que te consiga una chamba en correos, para que te consiga una chamba en el sindicato de Pemex y puedas entrar a Pemex, o en compañía, ya gracias a Dios, compañía de luz, no, en Comisión Federal, para que tú dale una lana y vete al sindicato y ahí tienes que estarle y lambisconeale, vete al partido. El Señor dice: busca trabajo, pero estate quieto en cuanto a andar repartiendo dinero, andar repartiendo, abriéndote puertas falsas. Estate quieto y confía en mí. Pero lo que el pueblo hace es que, como han pasado tantos años de que salimos, cargamos nuestros burros y nuestros camellos, esperando que con nuestras riquezas podamos multiplicarlas al conseguir cosas. Mira, un ambiente que es especialmente corrupto, porque lo sé, lo viví, es el de la construcción. Tú oyes las carreteras, le llaman salvación de las carreteras, o todo eso se hace por las tranzas tan gigantescas que hay para construir una carretera, para construir un edificio, para construir el monumento de los 200 años de la independencia. Todo es Egipto, dar dinero para que seas el afortunado, para que seas el ganador, para que seas el más brillante de todos y te puedan dar la plaza en la Secretaría de Educación Pública, en el sindicato, para que te den las placas del taxi, para que. Todo eso se logra con la fuerza de Egipto, entre comillas. Y lo que Dios dice es: yo les he pedido a ustedes que no hagan nada de esto, que tengan fe, que se estén quietos y que estén esperando en mí. Dice: mira, el que hace estas cosas de dar dinero, de buscarle por otros lados, de no atreverse a quitar el arbolito de Navidad, es semejante a una pared muy alta. Piénsalo o compáralo a una ciudad amurallada. Si una ciudad amurallada tuviera en la base de la muralla, tuviese una fisura que sube de manera ascendente en diagonal, eso es hiper recontra archipeligroso. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir una fisura en diagonal es que hay una diferencia en la manera en la que se está hundiendo el piso. No sé si me doy a entender. Quiere decir que allá en donde está sentado Juan Carlos se hunde, no se hunde tanto como se hunde aquí en donde estás. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos también. Bueno, los dos Juan Carlos. Entonces, como allá no se hunde y aquí se empieza a hundir,
¿qué empieza a suceder allá en donde está sentado Juan Carlos? Empieza a aparecer una grieta. ¿De qué manera? Diagonal. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta arriba. ¿Qué es lo que va a pasar con ese muro? Con esa parte del muro. Un día la diferencia en el hundimiento va a ser tan grande que se va a caer el muro. Y yo pregunto, que nadie se duerma, yo pregunto, ¿te va a avisar el muro? Aguas, ahí te voy. Aguas, mañana me caigo. Jálense todos para acá porque mañana me caigo, que ya nadie se siente. ¿Tú crees que eso te va a avisar el muro? Dice que el día que el muro se caiga, va a caer tan estrepitosamente que no va a quedar ni un tiesto. Dice, bueno, no va a quedar ni un madero bueno para sacar agua del pozo. Toda la confianza que tú tenías de conseguir ahora sí la chamba, a lo mejor la consigues. De conseguir las placas, a lo mejor las consigues. Pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, a lo mejor te sacas la lotería. Yo he escuchado de gente que dice, si me saco la lotería, voy a dar el diezmo, y que se sacan 90 millones de pesos y que a la hora de la hora dice, híjole, se me hace que mejor no los doy porque se me hace que no los saben administrar. De verdad, o sea, no crean que estoy mintiendo. Dice, a lo mejor te lo sacas, pero no porque te lo sacaste, porque te dieron las placas, porque conseguiste el trabajo en Pemex, en Comisión Federal, en lo que sea. No por eso quiere decir, y lo que sí es para que tú entiendas, es que no confiaste en Dios y que eso va a tener una grave repercusión en algún momento, cuando se caiga el muro. Y cuando se caiga el muro, ¿sabes cuándo va a ser? Cuando estemos ante la presencia de Dios. Y ahí es en donde dice el Evangelio, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué habla el lloro y el crujir de dientes? ¿Qué entiendes por eso? En primer lugar habla de arrepentimiento. Que de que te estás jalando los pelos y dices, ¿cómo fue posible que por una planta en Comisión Federal yo no haya hecho la voluntad de Dios y yo fui y le di dinero al cuate? Por unas placas, por esto, por pronósticos deportivos que me los saqué, salí de la deuda, volví a meterme en deuda, y ¿dónde está el beneficio que traje a la bendición de la gente? ¿En dónde está? Pero esto me costó esto, el estar separado de la voluntad de Dios. Eso es lo que dice aquí, esto que leímos de Isaías. Dice, verso 15, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisieron. ¿No quisieron qué? Creerle a Dios. ¿No quisieron qué? Obedecer a Dios. Como cuando tienes un gran pleito con tu esposa y con tu esposo y empiezas a ir al psicólogo, que vas al DIF, que cómo le hago, que para divorciarme, que si me quita, que si le quito. ¿Qué estás haciendo? ¿No saben lo que están haciendo? Volviendo a Egipto, volviendo a Egipto. Cuando la manera que Dios te pone es, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, maridos sean la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la amó hasta entregarse a sí mismo por ella. Pero a nosotros nos parece, es que ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que, pues sí está muy bien ese deseo, pero la esposa que tengo no se compara a lo peor que usted se puede imaginar de la Biblia. Y entonces encontramos una justificación para no estarnos quietos y obedecer. Y regresamos a Egipto. Quizá les parezcan duras estas palabras que estamos hablando, de las que estamos meditando, pero es una buena manera en las que el Señor nos da. Quizá algunos digan, como dice el pasaje, a los profetas les dicen, ya no nos hables, y a los videntes, háblanos cosas halagüeñas, o sea, cosas que nos vaya bien. En otras palabras, no nos eches la sal, a lo mejor ni me van a dar la de comisión, pero ya dile esa lanita y no me eches la sal, o sea, no seas mala onda.
Cuando lo que nosotros tratamos de hacer o lo que Dios trata de hacer a través de las predicaciones es que si estamos cayendo en un sentido como ese, nosotros nos arrepintamos y dejemos de hacerlo para hacer la verdadera voluntad de Dios. Es decir, si tú todavía eres de los que le dan a tus hijos Reyes, Navidad, lo que sea, debes de dejar de hacerlo, no porque lo decimos nosotros, porque la palabra de Dios te dice que te estés quieto y que obedezcas. Mira, siempre hablamos del trauma que le vamos a causar a nuestros hijos, pero mira lo que no hacemos. ¿En dónde dice que si crees que va a salir un trauma para tu hijito lo lleves al psicólogo? En la Biblia. Te voy a decir lo que sí dice. Dice, tú, cuando salgas al campo, háblale a tu hijo. A la hora que salgas, a la hora que te levantes, a la hora que llegues, que te vayas, en todo momento, háblale la palabra de Dios. Te pregunto, ¿lo haces? Porque si tú lo haces, entonces, ¿por qué en Navidad y en Reyes le das regalos? No que esté mal, para no provocarle un trauma de que se imagina que llegue al kinder y que sea el único niño que los Reyes no le trajeron nada. Como diría una sobrina, ni un trozo de carbón, como diría la Cenicienta. ¿En dónde estás basado? ¿En dónde estás afirmado? Estate quieto y obedece. ¿Obedece qué? ¿Lo que digo yo? No, lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia, no es lo que yo digo. Con nosotros no vas a quedar bien, porque ¿quién te va a andar viendo en tu casa si quitaste o no quitaste el arbolito de Navidad? ¿O acaso saben que el hermano Daniel, el pastor Benjamín, el pastor Marco hayan mandado espías a su casa a ver si efectivamente quitaron el arbolito de Navidad? A ver si lo pusieron. ¿Alguien le pasó? No, ¿verdad? No, no se trata de que a los ojos de nosotros los hombres lo hagamos o no lo hagamos. Es ante los ojos de Dios. O sea que ahora vas a tener que comprar tu billete de lotería en un, en un lugar secreto. No vaya a ser que en Superama, donde siempre lo compras, te vaya a cachar ahí el hermano Daniel. No se trata de eso. Mira, algo que perdemos de vista los cristianos es lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos en el capítulo 14, versos 21 y 22 dice lo siguiente. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿cuántos discípulos? Muchos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Seguidores de la enseñanza. Dice que se convirtieron muchos discípulos, volvieron a 3 ciudades, o sea, estaban en una ciudad y se convirtieron muchos y regresaron a estas 3 ciudades por las cuales ya habían pasado, Listra, Iconio y Antioquía. Verso 22, confirmando, o sea, ¿a qué regresaron? A confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Varias cosas me llaman la atención aquí. La primera es que formaron muchos discípulos y los dejaron nuevecitos, no sé qué tan nuevos, pero los dejaron y se regresaron a las otras ciudades, a esas 3 ciudades, Derbe, Iconio y Listra. Y se regresaron con un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de Pablo y sus acompañantes? ¿Cómo? Confirmar qué? El ánimo. ¿Qué entiendes por confirmar el ánimo? Te voy a decir lo que yo entiendo. Que el día en que yo salí de Egipto, mi ánimo ¿cómo estaba? Estaba muy elevado, estaba hasta arriba, estaba súper contento porque mis pecados habían sido borrados y perdonados. Todas las cosas habían sido hechas nuevas. Pero después de un tiempo empecé a atravesar por tribulación.
De tal manera que mi ánimo que estaba aquí arriba empezó a decaer. Y lo que el apóstol Pablo regresó a hacer fue a intentar volver a subirles el ánimo. ¿Y qué les dijo para volverles a subir el ánimo? ¿Qué les dijo? No se preocupen, no se preocupen. Ya no va a haber pleitos entre los esposos y las esposas. Los hijos adolescentes les van a obedecer hasta cuando les digan que se hinquen. Van a tener todos dinero. A nadie le van a hacer fuchi en el trabajo. A nadie lo van a menospreciar. ¿Eso les dijo? Les dijo lo contrario. Les dijo exactamente lo contrario. Dice, es necesario. Fíjate, es necesario que a través, ¿qué quiere decir a través? Que vas a tener un problema con tu mujer y le vas a dar la vuelta. Dice, te la vas a tener que aventar a esa cosa, o a ese coso. Te la vas a tener que aventar porque dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿de cuántas? Muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. De muchas. No quiere decir que no te va a faltar el dinero. No quiere decir que se van a pagar automáticamente y como milagro las tarjetas de crédito. No, si tú fuiste un hombre o una mujer desordenada que gastó el dinero que no tenías, a lo mejor tú a través de la tribulación es pasar a través de la cárcel y no salir de ahí hasta que pagues el último quinto. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque tú eres, Isaías, desobediente. Y fuiste a Egipto y te dijeron, venga, venga, acá están las tarjetas del banco, ¿cuántas quiere? 45% anual, que no es nada. Saque 10,000 pesos y pague 14,500, pero después de un año. ¿O no les dicen así en las tarjetas de crédito? American Express, 60%, 80,000 pesos de crédito. Bing, 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 bing. Venga, Dios quiera que me la den. Dios quiera que me la den. Se aliviará. Sí, estás gastando dinero que no tienes. Ya ve cómo sí estoy atribulado. Estás atribulado por sonso, porque Dios no quería que pasaras por ahí. Dios no quería que pasaras por ahí. ¿Qué otra tribulación puede? Es atribulado por sonso. En el trabajo me hacen el fuchi, porque yo no coopero para el 12 de diciembre, porque yo no celebro Navidad, porque en mi casa, en mi cuadra, soy el único que no pone farolitos, ni participa en la posada, ni da dinero. Ya me hicieron el apestoso, el fuchi, ya no nadie me habla de la cuadra. Es necesario que a través de muchas, esa es solamente una de muchas que vas a tener. Pero lo que Dios quiere no es que, bueno, voy a negociar con ustedes, compañeros de aquí de la colonia. Voy a celebrar Navidad, pero no el 12 de diciembre. ¿Qué les parece? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos en silencio y esperando en Él en fe. Señor, estoy siendo atribulado, me están corriendo del trabajo por obedecerte. Ya ve, me corrieron del trabajo y el Señor, ¿qué hizo? Y yo te pregunto, ¿algún día te faltó comida? Claro, a nadie nos gustaría andar 40 años en el desierto y bañarnos 2 veces al mes. ¿A quién le gustaría? Pero de no bañarse a bañarse 2 veces al mes, ¿qué prefieren? Ah, es que yo estaba acostumbrado a comer beagle de salmón, hermano. ¿Y qué te parece una tostadita con frijoles? No es lo mismo, pero te alimentó y no te quedaste sin comer a través de muchas tribulaciones.
Mira, Primera de Pedro, capítulo 5, versos del 8 al 11, para terminar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no es exclusivo de México, ni de la colonia El Esclavo, ni de la colonia Las Américas, ni de ni de la colonia Vistahermosa. En todo el mundo esto mismo pasa. Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, es decir, el Dios que nos da todos los regalos de manera inmerecida para nosotros, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, nomás unos 40 años, hermano, de aquí a que te mueras. Si tienes 20, pues a lo mejor unos 60. Si tienes 50, pues a lo mejor otros 50. Ay, sí. ¿No? Dice, por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero traerte a colación una cosa que me acordé ahorita. Hay un hermano que vivió, creo que en el siglo segundo o tercero, se llamó Irineo de León. Este cuate era un anciano ya que había sido de los últimos que habían visto probablemente a Juan o que habían tenido tratos con con discípulos de Juan. Y estaba en Alejandría y se lo llevaron preso y total que mientras iba este hombre en la ruta para donde lo iban a llevar, fue escribiendo cartas. Y este hombre, a la hora que lees las cartas dices, chavos, qué lejos estoy de donde debería de estar. El caso es que este hombre murió de la siguiente manera. En un ancla lo amarraron de cabeza y dejaron caer el ancla y murió ahogado. Si te das cuenta, lo que dice Jesús es que al que haga caer a uno de estos pequeños chiquitos, mejor le fuera atarse a una piedra de molino y ser arrojado al mar. Es decir, a este lo mataron como si hubiera sido el peor de los pecadores. Pero lo que dice la Biblia es que al final de los tiempos, cuando estemos ya en pleno apocalipsis, en la resurrección de los muertos, dice, los que padecieron por el nombre de Jesucristo van a resucitar. Le van a preguntar al Señor, le van a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos vas a tomar venganza por la muerte que tuvimos? Y le dice, vuélvanse a dormir porque tiene que completarse el número de sus congéneres, es decir, gente que va a morir ¿cómo? Como mártir. Dios tiene establecido el número y se tiene que completar. Pero dice también la Biblia que no va a haber un solo cabello de nuestra cabeza que no esté contado y del cual Dios no tome nota de alguna circunstancia que nos hayan hecho en nuestra contra y que seamos inocentes. Hay un premio especial y no todos son mártires. El aguantar a tu esposa o a tu esposo no es que te convierta en mártir, ni que a tus hijos te sean rebeldes. Si no les enseñaste la palabra desde chicos, no eres un mártir. Hay cosas que sí son martirio, pero otras cosas son tribulaciones por las que tenemos que pasar, pérdida de trabajo, falta de dinero, muchas cosas. Vamos a ponernos en pie. Así es que esta palabra es de regaño o de qué será? De ánimo, para que si tú ves que tu pared está siendo cuarteada, pongas la solución en este momento y dejes de hacer lo que estás haciendo que está causando que tu pared se cuartee. Porque si tu pared se cuartea, se va a venir encima de ti
te va a aplastar y no vas a encontrar ni un madero para tiesto, es decir, para prender un fuego, para llevar el fuego de esta fogata a esta otra, o para sacar agua del pozo. No vas a encontrar nada. Vamos a orar. Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que venga a abrir los ojos de nuestro espíritu a su vez, para tener entendimiento de estas cuestiones, Señor, y que podamos buscar en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra voluntad, arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo que no te agradan y poderlas poner por obra. Señor, que no digan que no hubo profeta en su tierra, Señor, que no digan que no les fue advertido, Señor, sino que seamos hombres y mujeres responsables y que tomemos esta palabra como una misericordia tuya. En el nombre de Jesús. Amén.